Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: ¿con qué compararé a esta generación? Son como niños sentados en la plaza que gritan a otros: hemos tocado la flauta y no bailaron. Hemos tocado cánticos fúnebres y no hicieron duelo. Vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen: está endemoniado. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: miren qué comilón y bebedor, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Pero la sabiduría se conoce por sus obras. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Hoy ya es viernes de la segunda semana del tiempo de Adviento, en preparación para la Navidad. Y hoy, hermanos y hermanas, vamos a estar utilizando de idea fuerza y de una idea que nos guía en el meditar y reflexionar la palabra de Dios. Una pregunta: ¿qué modelo es el mejor para agradar a Dios? ¿Existe un único modelo para agradar a Dios? Y esto lo vamos a sacar porque esta pregunta la tenemos que tener en consideración para responderla. Porque hoy la palabra de Dios, hermanos y hermanas, nos presenta dos modelos de ascética, dos modelos de espiritualidad, dos modelos para uno ganarse las cosas de parte de Dios o el favor de Dios, en Juan el Bautista y Jesucristo el Señor, donde surge una polémica en torno a los estilos de ambos, que a algunos les agrada y a otros totalmente les desagrada, y de eso vamos a estar hablando hoy en la palabra de Dios en preparación para la Santa Navidad. Vamos a hablar de la inconformidad, porque es la que tenemos que vencer, hermanos y hermanas, y vamos a hablar de los descontentos que a veces existen. La vida, hermanos y hermanas, que llevamos a diario en nuestra sociedad, en nuestras interrelaciones, suena como a mucha inconformidad. Nosotros encontramos mucha inconformidad en la sociedad. Cuando tú miras ciertos aspectos de la sociedad, la inconformidad puede ser en un sentido negativa, y en otro sentido la inconformidad puede ser positiva. La inconformidad, que es positiva, hermanos y hermanas, nos pone a superarnos en la vida. No me conformé porque no pasé la reválida, entonces me siento inconforme. Esto me lleva a superarme, a prepararme mejor, y la insatisfacción tiene un resultado positivo para yo superar y lograr algo que yo deseo y yo quiero. Pero la inconformidad también, hermanos y hermanas, si se va por el sentido negativo, puede tener un resultado de fracaso, ¿no? Palo si boga y palo si no boga, porque la persona inconforme no está conforme con nada y no acepta nada, y nada es de su agrado, y por lo tanto como que se estanca, como que no se supera. Así que tenemos que ver que la inconformidad, por un lado, es positiva para la superación, y la inconformidad es negativa cuando no nos permite mover para ningún lugar. Hoy la palabra de Dios, ¿por qué habla de la inconformidad, hermanos y hermanas? La inconformidad y el estar insatisfechos con algo, hermanos y hermanas, es un disgusto que se siente, es un malestar que se siente, a veces por no alcanzar un deseo o la necesidad, y entonces esto causa ese descontento. Y por el otro lado también puede causar una negatividad y una negación a ajustarse a los modelos establecidos, donde lo estoy prácticamente rechazando. La satisfacción, por el otro lado, hermanos y hermanas, es un bienestar y es un placer. Uno se siente a gusto dentro de todo. Y eso es lo que estamos buscando, que yo me sienta a gusto con lo que yo tengo que ofrecerle a Cristo que viene, porque esto hay que aplicarlo en términos de preparación para la Navidad, porque estamos en Adviento. Que yo me sienta a gusto, que yo me sienta en bienestar, hermanos y hermanas, y un placer en que lo que yo le voy a ofrecer a Dios lo satisface, en lo que yo le voy a ofrecer a Dios en su venida, en yo aceptarlo en mi corazón y su presencia en mi vida, hermanos y hermanas, sea de su agrado. Y es importante, trabajemos con la inconformidad, hermanos y hermanas. El mundo se envuelve en la inconformidad, y tú ves que hay como una obsesión por la inconformidad, y entonces esta insatisfacción lleva como a unos cambios de estado que no sabemos qué es lo que quiere la gente. El que es blanco, pues a veces quiere ser negro y se va a la playa para tener un buen sontán, y el que es negro, pues
hermanos y hermanas, a veces se mete debajo de la sombra de un árbol para no quemarse más, ¿no? El que es gordo quiere ser flaco, el que es flaco quiere ser gordo. El que tiene el pelo lacio lo quiere rizo, el que tiene rizo lo quiere lacio. El que lo tiene negro el pelo lo quiere rubio, el que lo tiene rubio lo quiere colorado. El que está calvo pues quiere el pelo, y el que no tiene pelo se rapa el casco para entonces estar a la moda. Y entonces vemos una serie, hermanos y hermanas, de insatisfacciones y de un complacer y unos cambios totalmente que como que la gente sigue inconforme, o la gente como que no alcanza lo que está deseando. Hoy en la lectura de Mateo capítulo 11 versículo 16 al 19, hermanos y hermanas, lo que nos dice ahí, y para estar tranquilos y prepararnos correctamente para la venida del Señor y lo que yo le voy a ofrecer a Dios que sea de su agrado, a Jesús, ¿verdad? No hay una única manera de servirle a Dios. Eso es lo que tenemos que ver. No hay una única manera de servirle a Dios. Y entonces ten cuidado de envolverte insatisfecho con eso, o pensar que nunca vas a agradar a Dios y por eso no estoy dispuesto a recibirlo. No hay una única manera, no hay un único modelo, no hay un único estilo, hermanos y hermanas, para yo poder realizar las prácticas ascéticas, para yo poder vivir mi espiritualidad, o dar mi testimonio, o desarrollar mis obras de la fe para agradar a Dios. No podemos poner esto solo en un estilo o en un modelo. Nosotros podemos celebrar la presencia de Dios de muchas maneras, hermanos y hermanas, y trabajemos con eso. Se puede celebrar la presencia de Dios de muchas maneras, y esto fue lo que hizo Juan el Bautista, y esto fue también lo que hizo Jesucristo nuestro Señor. Juan el Bautista, en este caso, hermanos y hermanas, señala el propio Jesucristo nuestro Señor que lo tenían por endemoniado, por el estilo de Juan el Bautista de vivir su ascética, por el modelo que él había establecido, por sus gestos, por lo que decía. Juan el Bautista está endemoniado porque ni come ni bebe. Esa era la acusación que había contra él. Bueno, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 15, dice la palabra de Dios que este hombre, Juan el Bautista, no beberá vino ni licor y vivirá en el desierto. O sea que Juan el Bautista vivió una ascética, hermanos y hermanas, bien distinta a la de Cristo, ¿no? Se retiró al desierto, se alimentaba de miel silvestre y se alimentaba de las langostas, que eran saltamontes en aquel tiempo, la vestimenta piel de camello, el cinturón de cuero, ¿verdad? En la cintura. Era un hombre que se distanció de la sociedad, no participaba activamente en la sociedad del desierto, salía a qué, a predicar, a profetizar, a preparar los caminos del Señor como precursor del Mesías. Era un hombre implacable, hermanos y hermanas, que decía la verdad, que no tenía en cuenta el que dirán. Era un hombre que no se metía con los que estaban en mal camino, sino que los confrontaba. ¿Para qué? Para que obedecieran la palabra de Dios. Ese era Juan el Bautista, hermanos y hermanas, y por lo tanto la ascética de Juan el Bautista era una, hermanos y hermanas, donde Jesucristo se veía diferente a él, y la gente de aquel tiempo decía: caramba, pero si aquí está Juan el Bautista, y mira la ascética de Juan el Bautista, mira la espiritualidad de Juan el Bautista, mira el modelo de Juan el Bautista. Eso agrada al Señor, decían algunos, y otros decían: no, eso es un endemoniado. Estás viendo la insatisfacción ahí, estás viendo la inconformidad, estás viendo cómo algunas personas entendían que Juan el Bautista sí cumplía con lo que pedía el Señor Dios, y otros decían: no los cumple. Pues con Cristo hacían lo mismo, y Jesucristo lo señaló él mismo: y ustedes de mí dicen que yo soy un comelón y que yo bebo mucho. Come mucho y bebe mucho, eres un comilón y eres un bebedor, eres amigo de pecadores públicos, te juntas con esa gente, vas a las casas de esa gente y te quedas con ellos en las casas, vas por el camino con gente pecadora, y te hemos visto en unas bodas, y hasta hiciste el milagro de cambiar el agua en vino, 6 tinajas de 100 litros cada uno para una boda. O sea, tú eres un comelón, y que acá tú estás metido en la casa de alguien comiendo. O sea, ¿cómo satisfacer a la gente, hermanos y hermanas? Y lo que tenemos que ver aquí, ¿verdad? Son dos tipos de diferentes ascéticas. Jesucristo estaba más con el pueblo,
Jesucristo estaba más dado a estar en los eventos del pueblo para mirar de cerca la realidad, para entender las cosas. Estaba junto a los que estaban bien con Dios y estaba también junto a los que no estaban bien con Dios, pero sin contaminarse, con un propósito. Jesucristo tenía una meta, Jesucristo tenía un propósito en la vida: salvar almas, perdonar pecados, expulsar a los demonios que tenían atados a las personas que habían perdido su libertad. O sea, todo esto, hermanos y hermanas, es parte de la misión. Así que, ¿qué postura estaría correcta en aquel momento? ¿La de Juan el Bautista o la de Jesucristo el Señor? Debemos de entender que las dos posturas, hermanos y hermanas, la ascética de Jesús y la ascética de Juan el Bautista, las dos agradaban a nuestro Dios del cielo. Y eso lo tenemos que tener presente, hermanos y hermanas. La palabra de Dios hoy termina este evangelio diciéndonos: la sabiduría de Dios no se equivoca en sus obras, porque las conoce. La sabiduría de Dios no se equivoca en sus obras porque conoce por qué Juan el Bautista vivió ese estilo de vida para agradar a Dios. Conoce el estilo de vida de Jesucristo el Señor para agradar a Dios. O sea, que el que tiene que saber el propósito y por qué yo vivo esta espiritualidad, esta ascética en la práctica para manifestar a través de las obras mi fe y agradar a Dios, es el mismo Dios del cielo. Porque la inconformidad también puede venir por el que dirán, las imputaciones de la gente, los señalamientos de la gente por la inconformidad en la que viven. Y entonces, ¿cómo agradar a todo el mundo, hermanos y hermanas? La vida entonces se desenfoca para nosotros. Es bien difícil complacer a la gente, y tú sabes que es bien difícil complacer a un esposo, complacer a una esposa, complacer a un hijo, complacer a una hija. Y a veces vemos ese tipo de insatisfacción, a veces vemos ese tipo de inconformidad muy de cerca con el jefe, con nuestros amigos, ¿verdad? Con nuestra familia. Y a veces la cabeza da vueltas y vueltas y uno dice: Dios mío, pero ¿y entonces qué más puedo yo hacer para que esta persona se sienta en bienestar, para que esta persona se sienta a gusto, en placer de lo que está sucediendo? Son preguntas, hermanos y hermanas, que tenemos que hacer, ¿no? Porque a veces no recibimos al Señor porque pensamos que ese estilo que me está pidiendo Dios no es el mío, o ese estilo no es el que yo prefiero para agradar al Señor. Por lo tanto, yo no lo voy a recibir, para no entrar en eso, porque me voy a sentir insatisfecho. Un sacerdote, hermanos y hermanas, y fíjate cómo es esto: puede ser un sacerdote diocesano, puede ser un sacerdote religioso. Un sacerdote diocesano está dentro de una diócesis que comprende una jurisdicción, está en una parroquia y se mueve dentro de esa jurisdicción. Y de ahí no puede salir a servir en otro lugar por cierto tiempo, ¿verdad? Porque es un sacerdote que vive en parroquia, que vive cerca del pueblo y hace su apostolado y su servicio con esas personas. Ahora, un sacerdote que es religioso puede estar en una parroquia, pero vive en comunidad, no vive como un clero diocesano, ¿verdad? Hay sacerdotes religiosos que son monjes, que están pues encerrados en el convento y de ahí no salen y tienen su trabajo ahí y hacen su oración ahí. Hasta para el mismo sacerdocio y para la misma vocación encontramos dos tipos de ascética, hermanos y hermanas. La ascética del sacerdote diocesano, que está más metido en el trajín del diario vivir, las actividades sociales para ahí poner la presencia de Dios, y tal vez el religioso monástico que está encerrado en su monasterio, que no sale porque es conventual y está viviendo en comunidad y está rezando todo el tiempo y ahí hace su trabajo. Pues, hermanos y hermanas, esto también agrada a Dios. Estás viendo las vertientes cuando estamos en las cosas de Dios. No puede ser una excusa, hermanos y hermanas, el dejarnos guiar, porque una sola espiritualidad es la que Dios quiere, una sola ascética es la que Dios quiere. Hay gente que son carismáticos, hermanos y hermanas, renovados. Hay gente que le gusta levantar las manos, alabar a Dios a viva voz, gloria a Dios, decir amén, bendito sea Dios. Tienen un espíritu de avivamiento dentro de la espiritualidad, de ser renovados, de tener el espíritu. Pues muy bien, esa es su ascética, esa es su espiritualidad y esa es la forma
que ellos creen que agradan mejor al Señor. Está el que es pues un poco más recogido, hermanos y hermanas. Está en términos de meditación, de reflexión, leer la palabra de Dios en silencio, pasar mi hora en el Santísimo leyendo algo, orando, pasar mi hora ante el Santísimo Sacramento, en la exposición del Santísimo Sacramento, ¿no? Una vida un poquito más pasiva, una vida más recogida, podríamos decir. Son dos tipos de espiritualidad, son dos tipos de ascética. Ambas, hermanos y hermanas, están aceptadas por parte de Dios. Estamos respondiendo a esa pregunta: ¿qué modelo es el mejor para agradar a Dios? Pues no hay un modelo como tal, hermanos y hermanas. Para yo decir, pues aquel está practicando la vida espiritual de una forma alejado de la sociedad, metido allí encerrado. ¿Cómo eso va a agradar a Dios? ¿Qué tipo de vida cristiana es esa? Y entonces está el otro que está un poco más envuelto en la vida social. Pues ese sacerdote o esa persona, aunque está en la religión, pues lo vi metido en esto, lo vi metido en aquello, participando de lo otro. ¿Y cómo es posible? La sabiduría de Dios, hermanos y hermanas, no se equivoca en sus palabras porque las conoce. Lo importante aquí es que Dios sepa qué es lo que yo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Mire, yo no sé si recordarás el caso de Marta y María en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versículo 38 al 42. ¿Te recuerdas de Marta y María cuando Jesucristo fue a visitarla? La Marta inquieta y nerviosa y la María junto a los pies de Jesús escuchándolo. Eso siempre ha servido, hermanos y hermanas, de ejemplo acerca de la vida contemplativa que escucha en silencio y en oración a nuestro Dios del cielo, en ese caso María. Y Marta representa al que es un poco más inquieto, ¿verdad? Que está envuelto en el servicio, es más activo y se va dentro del espíritu de servir en una ascética de apostolado, de que el Señor esté bien, se sienta bien. Pues María, hermanos y hermanas, no estaba en pecado y María no estaba haciendo las cosas mal. Cuando el Señor le dice a Marta, que se queja de que mira todo lo que yo estoy haciendo porque tú llegaste y María lo que ha hecho es sentarse ahí y me ha dejado a mí hacer todo, Jesucristo dice: María ha escogido la mejor parte, tú estás muy inquieta y estás como que muy desesperada, nerviosa. Pues hermanos y hermanas, Marta no está en pecado. Lo que dice el Señor: María escogió la mejor parte, porque también hay que aprender que la oración viene primero y después el servicio. Siempre hay que orar antes de trabajar, ¿verdad? Y cuando está en la presencia del Señor, yo debo de soltar todo lo que tengo para escuchar su palabra. Yo debo de soltar todo lo que tengo ¿para qué? Para sentarme a su lado y escucharlo. Ambas están bien. Diferentes ascéticas, hermanos y hermanas, y formas de agradar a Dios. Pero aquí lo importante es ver que en el caso de Marta y María, hasta Jesús reconoció que la sabiduría de Dios no se equivoca en sus obras, porque las conoce. Y Jesús sabía que María había escogido la mejor parte porque él conoce la obra, y también Marta había escogido una parte buena porque él la conoce y conoce las obras. Por lo tanto, equilibrio, tiene que haber balance, tiene que haber respeto de que no todo el mundo se acerca con la misma espiritualidad para poder agradar a Dios. Y cuando hablamos de recibir al Mesías y de recibir al Señor, no te estamos diciendo esta es la forma de poder recibir al Señor y si no lo haces así no te vas a ganar la vida eterna. No podemos hablar de eso. Otro que nos ha enseñado a nosotros, hermanos y hermanas, cómo agradar a Dios de muchas formas, con propósito y sentido de que Dios sí conoce, hermanos y hermanas, a través de la sabiduría, nuestras obras, y no se equivoca porque las conoce de veras, es Pablo. Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículos 20 y siguientes, hermanos y hermanas, dice muy importantemente para lo que estamos discutiendo hoy: me he hecho todo para todos, con el fin de ganar salvación y sin perder mi libertad. Mira qué cosa más impresionante, que complementa lo mismo que hizo Cristo, de estar caminando con pecadores, visitando pecadores, rodeado de personas que a lo mejor no tenían una buena relación con Dios, y esa era una forma de agradar a Dios buscando la salvación. Pablo se hace todo para todos con el fin de ganar. El propósito mío es ganar. ¿Ganar qué? La salvación de las personas. Sin yo perder mi libertad, yo puedo entrar en sintonía
con los que están comiendo, con los que están bebiendo, sin perder mi libertad. Perder mi libertad sería caer en libertinaje, apegarme a lo que ellos están haciendo. Entonces ahí ya lo dañé todo, hermanos y hermanas. Mira cómo dice Pablo en esa palabra que hoy nos complementa maravillosamente, y vamos a pensar en eso. El fin es de ganar almas para la salvación, y sobre todo sin perder la libertad. Pablo entra a hacer todo para todos. En el versículo 19 en adelante: asimismo, sintiéndome libre respecto a todos, me he hecho esclavo de todos con el fin de ganar esa muchedumbre, o sea, la salvación. Me he hecho judío con los judíos para ganar a los judíos. ¿Ve? Se comporta como un judío. Estaban sometidos a la ley, pues yo también me sometí a la ley, aunque estoy libre de ella, con el fin de ganar a los que se someten a la ley. O sea que no pierdo mi libertad. ¿En qué sentido? De que no me voy a atar a lo que ellos están haciendo, pero estoy con ellos con el fin de ganarlos para Cristo. Con los que no estaban sujetos a la ley, me comporté como quien no tiene ley. Los que no estaban sujetos a la ley. En realidad no estoy sin ley con respecto a Dios, pues Cristo es mi ley. Vas viendo cómo el equilibrio que tiene Pablo en su espiritualidad va poniendo el agradar a Dios, hermanos y hermanas, en una forma de que yo puedo compartir con todos una ascética y una espiritualidad con el fin de ganar almas para Dios, con los que no estaban sujetos a la ley. En el capítulo 22, en el versículo 22 dice: compartí la debilidad de los inseguros para ganar a los inseguros. Me he hecho todo para todos con el fin de salvar por todos los medios a algunos. Y todo lo hago por el Evangelio, porque quiero tener también mi parte de él. O sea, judío con el judío, gentil con el gentil. Me he hecho pobre con el pobre y me he hecho rico, con el fin de ganar la salvación, hermanos y hermanas. O sea que hasta Pablo nos dice, hermanos y hermanas, que él entra en dos diferentes ascéticas con la finalidad de ganar almas para Jesucristo, de ganar almas para Dios. Entonces, veámoslo desde ese punto de vista. Hay quien, hermanos y hermanas, no tolera una hora de misa. Hay quien no tolera una hora ante el Santísimo Sacramento, porque son más inquietos, hermanos y hermanas, y más desesperados en su espiritualidad y en su vocación. Pero debería de ir yo también, como hace Pablo, ¿no? Hay quien se consagra a la hora del Santísimo Sacramento, hay quien se le hace difícil, pero debo de ir. ¿Por qué? Porque algún beneficio voy a tener al hacerlo, al cumplir el mandato de Dios. Hay quien no tolera una hora, hermanos y hermanas, de esa misa porque lo encuentran muy larga y prefieren una misa un poquito más corta. Hay quien no tolera 3 días de retiro. Y yo, Dios mío, no tengo tiempo ni para 3 días de retiro. Si para una charlita de 1 hora, si para una reunión de 1 hora por la noche. Pero 2 días en un retiro no puedo, no tengo el tiempo. Me voy a sentir incómodo. Todas estas cosas hay que saberlas manejar, hermanos y hermanas, y abrirnos a poder tocarlas y vivirlas y sacarle el mejor provecho, porque aquí lo que estamos buscando es que agradar a Dios y que con el agradar a Dios venga la bendición. Isaías, hermanos y hermanas, no lo dejemos pasar. El capítulo 48, versículos 17 al 19, que se pone hoy en la primera lectura, exhorta, y fíjate lo que dice Isaías, a atender a los mandatos del Señor, que enseña para nuestro provecho, dice él, que nos guía por el camino que vamos, el que debemos seguir. Y esa es la sabiduría de Dios, que no se equivoca en sus palabras. Es una exhortación cuando se trata de ascética, cuando se trata de espiritualidad, cuando se trata de agradar a Dios. Atiende los mandatos de Dios, porque eso es lo que yo estoy buscando, guardar lo que el Señor me manda. Y a la misma vez que Él me enseña que estos caminos son de provecho. Una ascética un poquito más reservada, una ascética un poquito más extrovertida, pues hermanos y hermanas, son caminos de provecho. Y en ese camino por el cual vamos, hermanos y hermanas, Dios sobre todo nos acompaña y es el camino que debemos de seguir. Así que esto es cuestión, hermanos y hermanas, de no ver una cosa mejor que la otra. Y la insatisfacción, pues como la hay en el mundo, entra a la vida espiritual.
y entra a los religiosos. Como hay tanta insatisfacción en el mundo y tanta gente se siente no complacida y a veces caemos en eso, lo traemos, hermanos y hermanas, y lo asociamos a nuestra práctica. Si tú eres de los que tu ascética es mucho más calmada, serena, y lo tuyo es reflexionar en silencio y meditar sin mucho alboroto y ruido, bendito sea Dios. Estás en un camino que lleva a la salvación. Y si tú eres de los que eres un poquito más activo, que te envuelves en la sociedad, que estás en el compromiso activo del apostolado, del testimonio, de que alabas a Dios y levantas las manos y tu bendición la ves venir a través de una vivencia del Espíritu Santo renovado en tu vida, bendito también tú seas. Porque no hay una forma estricta de yo agradar al Señor. Entonces manejemos, hermanos y hermanas, que esa inconformidad, esa insatisfacción que a veces nos trae el mundo, vamos a estar satisfechos, vamos a estar en bienestar, vamos a estar en placer y sentirnos a gusto. Porque aquello que estamos haciendo, hermanos y hermanas, si es conforme a la voluntad de Dios, la sabiduría de Dios no se va a equivocar en sus obras porque conoce el propósito con el que tú estás haciendo la ascética en tu vida y el estilo, el modelo que has utilizado. Oremos. Amén y amén. Pues ahí lo dejamos, hermanos y hermanas, y mañana estaremos nosotros otra vez con un nuevo evangelio, una nueva meditación de la palabra de Dios. Dios bendiga a los que esperan el reino de los cielos. Mensaje para ti y que sea de bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos vemos pronto. Hasta luego.